Bueno, darles la bienvenida a nuestra última sesión del taller relativo a los procesos familiares. Hemos visto en estos 2 días algunos aspectos generales de lo que es el proceso familiar y esta noche vamos a concluir precisamente tocando un poquito las normas relativas al proceso ordinario y las medidas provisionales y cautelares, que era el contenido que estaba asignado para mi persona en estas 3 jornadas. Así que darles la bienvenida y siempre invitarlos a que puedan participar también ustedes con sus preguntas, con sus comentarios o experiencias que puedan tener en estas 2 horas que vamos a compartir este tema. ¿Listo? Entonces, bueno, como les decía, esta noche vamos a ver un poquito, no a profundidad, porque realmente el tema del proceso ordinario es amplio, pero algunos de repente así un pantallazo de cómo es el procedimiento, qué tipo de procesos son los que se tramitan a través del proceso ordinario, mejor dicho, y vamos a ver las medidas provisionales y cautelares que nosotros podemos solicitar o que el juez puede aplicar en los procesos familiares. Bueno, para empezar, el tema del proceso familiar, nosotros ya en el primer día de clase habíamos hablado acerca de la estructura, ¿no es cierto?, de cómo está conformado nuestro código de familia actualmente. Tenemos una parte sustantiva, que es el libro primero, donde están desarrollados todos los institutos jurídicos familiares, y tenemos una parte segunda, donde está ya desarrollada la parte adjetiva del código, es decir, los procesos, los tipos de procesos y los procedimientos de cada uno. Entonces, el proceso familiar nosotros lo vamos a entender como el conjunto de actos que tiene por objeto la resolución de los conflictos que se originan en las relaciones familiares para hacer efectivos los derechos y deberes regulados en la parte sustantiva del Código de las Familias, la Constitución Política del Estado y los tratados y convenios internacionales. El Código de las Familias, en su estructura, reconoce 3 tipos de procesos que son clasificados en relación al grado de contención y la naturaleza de los derechos y bienes jurídicos familiares que deben protegerse de manera oportuna y efectiva por parte de las autoridades jurisdiccionales. Por eso tenemos 3 tipos de procesos: el ordinario, el extraordinario y el de resolución inmediata. Cuando nosotros decimos que están conformados estos tipos de procesos de acuerdo al grado de contención, es decir, de acuerdo al grado de conflictividad de ese conflicto familiar, entonces empezamos el grado de conflictividad, un grado de contención muy alta. Entonces ese tipo de procesos que se generan por un grado de contención muy alto se tramitan a través de un proceso ordinario. Luego tenemos un grado de contención media, que serían los procesos extraordinarios, y los procesos o los conflictos que tienen un grado de contención o de conflicto muy bajo, o de repente no existe contención alguna, sino un simple desacuerdo o alguna situación que se hace necesaria que el juez de familia participe. Entonces están así establecidos de acuerdo al grado de contención. Obviamente los procesos extraordinarios, que son los que comúnmente nosotros vemos en los juzgados, que son los conflictos que normalmente surgen en las familias, son los que están establecidos como los procesos extraordinarios, que son de un grado de contención medio, pero que muchas veces, si no sabemos nosotros manejar ese conflicto, se convierte en un proceso realmente contencioso. Pero por muy contencioso que sea ese conflicto, no lo podemos llevar a un ordinario por los derechos que protege. Por eso es que además de estar clasificados de acuerdo al grado de contención, también están clasificados de acuerdo a la naturaleza de los derechos y los bienes jurídicos que protege ese tipo de proceso. Los procesos extraordinarios, por su naturaleza, protegen o resguardan el ejercicio de derechos que requieren una pronta, oportuna y efectiva resolución, solución o abordaje, como son la asistencia familiar, la guarda de los hijos, el divorcio,
la comprobación de unión libre, la interdicción, las acciones de filiación. Esos derechos que protege son tan importantes para la vida de las familias o de los miembros de una familia que no podrían tramitarse en un proceso más largo o ordinario, ¿no? Entonces, por eso es que el proceso extraordinario tiene plazos más cortos y es un proceso más rápido. Y el de resolución inmediata incluso es un proceso que se puede dictar resolución de manera directa. En cambio, el proceso ordinario resuelve casos que por su naturaleza y los derechos que protegen requieren un trámite de mayor contención y con mayores formalidades en cuanto a los actos procesales. Se requieren plazos más amplios que posibilitan la producción de mayores medios probatorios y con doble instancia en cuanto a los medios de impugnación. Es decir, tiene el recurso de alzada, que es el recurso de apelación, y además tiene el recurso de casación, que llega hasta la Corte Suprema o el Tribunal Supremo de Justicia. Estos procesos ordinarios tenemos, por ejemplo, la división y partición de bienes gananciales cuando no se ejecuta en el proceso de divorcio. Este puede convertirse o es un proceso muy contencioso y que además puede, tramitarse con mayores formalidades, con mayores pruebas, porque no es de urgencia de repente su resolución o su solución. Tenemos los procesos innominados. ¿Qué son los procesos innominados? Son aquellos procesos que por su grado de conflictividad y contención deben tramitarse a través de un proceso con amplitud de plazos y recursos que no esté limitado a los procesos nominados en los procesos extraordinarios y de resolución inmediata. Esos son los procesos que no están expresamente señalados en el código, sino que pueden surgir de acuerdo a cómo se relacionan las familias, pueden surgir diferentes tipos de conflictos que no están expresamente nominados en el código, no está con su nombre o como un tipo de proceso. Entonces, el proceso ordinario deja abierta la puerta para que cualquier conflicto de naturaleza familiar pueda ser resuelta a través del proceso ordinario, como por ejemplo el de anulabilidad de transferencias de bienes gananciales. Ese proceso ustedes no lo encuentran como un proceso nominado, pero cuando surge este conflicto de que uno de los cónyuges ha transferido un bien que era un bien ganancial sin el consentimiento del otro y va a pretender anular ese documento de transferencia, se lo tiene que hacer a través de un proceso ordinario en materia familiar, porque depende de un pronunciamiento en la vía de familia, porque es de naturaleza familiar. Entonces el juez civil no lo ve ese proceso. Y como es un proceso innominado, se tramita a través de un proceso ordinario. Al igual, por ejemplo, del proceso que hablábamos el otro día, que era el de el reconocimiento de derechos en uniones libres y regulares. Eso también es un proceso innominado que por su naturaleza y la conflictividad del tema debe tramitarse también en un proceso ordinario. Las características del proceso ordinario, así de forma general, una de sus características es que en este caso sí admite contrademanda o lo que llamábamos antes la reconvención. O sea, si yo planteo una demanda ordinaria de anulabilidad de transferencia, por decirle, puedo contestar reconviniendo por otro tipo de pretensión, a diferencia de los procesos extraordinarios que no admiten reconvención o no admiten contrademanda. En los procesos ordinarios sí, el demandante puede tener una pretensión y el demandado puede presentar también una contrapretensión o una pretensión diferente. Otra de las características es que se sustancian dos audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia complementaria, en la que se concentran todo el trámite en esas dos audiencias y se pronuncia sentencia sobre el fondo de la pretensión jurídica sustentada en la demanda o en todo caso en la reconvención o contrademanda. Otra característica es que admite demandas con múltiples pretensiones de materias iguales, análogas o conexas que no sean contrarias entre sí y que todas puedan sustanciarse en un mismo procedimiento. Esto también es una característica del proceso extraordinario que hablábamos el otro día. Se puede interponer una demanda
con múltiples pretensiones, siempre que esas pretensiones sean conexas, análogas o iguales, de igual materia y que sean conexas entre sí. Como decíamos, el divorcio, guarda, asistencia, régimen de visita. Por ejemplo, en el proceso ordinario de anulabilidad de contrato de transferencia de un bien ganancial, también se puede demandar ahí mismo su división y partición y no hacerlo en dos procesos distintos, siempre que sean pretensiones conexas. Porque si yo voy a demandar en un proceso ordinario que se reconozca, porque mi primer pretensión va a ser que se reconozca que ese bien que se vendió era un bien de la comunidad, ¿no es cierto? Un reconocimiento de bien ganancial o una declaración de bien ganancial. Cuando eso se declara ganancial en ese proceso ahí mismo, entonces el juez va a considerar mi otra pretensión, que es la anulabilidad de la transferencia que se realizó sin mi consentimiento. Y de ser probada la anulabilidad, de que se anule ese contrato, también puede considerar mi otra pretensión que yo presenté, una tercera pretensión, que ya era la división y partición de ese bien, porque son conexas las tres situaciones y pueden tramitarse en un mismo proceso. Y aquí podemos ver todo el flujo en cuanto al proceso ordinario. Nosotros presentamos la demanda que tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 259, que es aplicable para todos los tipos de procesos, ¿no? Señalar las generales del demandante, del demandado, la autoridad a la que se dirige, establecer los fundamentos de hecho, del derecho y establecer la pretensión en términos claros y precisos, ¿no es cierto? Todo eso debe cumplir la demanda. El juez la puede observar para que la subsanen en el plazo de 3 días. Si no la subsana, la rechaza. Y si la subsana, admite la demanda para que el demandado sea citado. Ahí tenemos las formas de citación que hemos hablado el otro día también. Personal, por cédula, por edicto, por comisión instruida. Son 10 días para contestar a la demanda. Y junto con la demanda podemos presentar las excepciones que hemos hablado el día de ayer. Si se presentaron una contrademanda, entonces tenemos que citar al demandante con esa contrademanda para que también conteste. Bueno, en la demanda podemos solicitar que se establezcan medidas provisionales y cautelares, que después vamos a ver cuáles son, o en todo caso el juez, de considerar necesaria la aplicación de una medida cautelar o provisional, también lo puede hacer. La audiencia, una vez que se ha contestado y se han planteado excepciones, se señala la audiencia preliminar, que tiene que realizarse dentro del plazo de 15 días, ¿no? En la audiencia preliminar, el desarrollo de la audiencia preliminar establece, puede ser que antes incluso de iniciar la audiencia preliminar el juez llame a conciliación. Esto es informal, el tema de la conciliación. Siempre que los derechos sean disponibles, los puede llamar a conciliación. Si no son disponibles o no llegan a un acuerdo, entonces se desarrollan los actos de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar se ratifican las partes en sus pretensiones. El juez resuelve las excepciones si es que se hubieran presentado excepciones, las rechaza, si las declara aprobada, ahí se acaba el proceso, dependiendo de qué tipo de excepción sea. Si la rechaza o la declara improbada, continúa el proceso, establece el objeto del proceso. El objeto del proceso que el juez debe establecer en la audiencia preliminar consiste en delimitar qué es lo que cuál es el conflicto jurídico en ese proceso, cuáles son las pretensiones de las partes, para que no se desvíe el debate por otras ramas o por otras cosas que no tienen que ver con el objeto del proceso. Y porque del objeto del proceso también va a salir el objeto de la prueba. Una vez establecido el objeto del proceso, el juez procede a establecer, bueno, en caso de que tuviera que hacer saneamientos o resolver incidentes, también que hubieran sido presentados anteriormente, primero va a sanear, resolver incidentes, ¿no? Luego de que resuelve las excepciones.
Establece el objeto de la prueba. En el objeto de la prueba es delimitar qué se tiene que probar, tanto para la parte demandante como para la parte demandada. Y establece los puntos de hecho a probar. Luego de establecer los puntos de hecho a probar, todo obviamente bajo el principio de oralidad y de inmediación, va a proceder a admitir y o rechazar la prueba que ha sido presentada u ofrecida. Entonces va a empezar por su orden de la parte demandante, de la parte demandada, a admitir la prueba que sea pertinente y conducente con los puntos de hecho a probar que ya fijó previamente. La prueba que sea inconducente, reiterativa, innecesaria o ilícita de repente la va a rechazar. Una vez admitido la prueba, ya ha procedido a admitir toda la prueba, va a señalar la audiencia complementaria. En la audiencia complementaria que se señala dentro de los 15 días siguientes es donde se va a producir la prueba. Esa que ya fue admitida en la preliminar, se va a producir en la complementaria. En ese transcurso de los 15 días, puede ser que se vaya a producir prueba que fue admitida, como ser la inspección judicial, peritajes que se tengan que hacer u otro tipo de prueba previa a la audiencia complementaria, porque fuera de estrado. Se va a realizar esa prueba y en la audiencia complementaria se la va a anexar a la otra prueba documental que ya fue admitida, a la prueba testifical que va a ser depuesta en la audiencia complementaria y a la confesión provocada si es que esta ha sido ofrecida del demandante o del demandado. Todos esos actos se desarrollan, todo lo que es el acervo de prueba en cuanto a su producción o el anexo a la que ya se hubiera producido anteriormente, se la glosa al expediente a través de la audiencia complementaria. Una vez se ha producido toda la prueba, las partes tienen el tiempo como que 10 minutos para presentar sus conclusiones o alegatos en conclusiones si desean hacerlo. Una vez hecho esto, el juez debe emitir de forma oral su sentencia. Obviamente que de repente no la va a emitir su sentencia en extensa, ¿no? Con todos los fundamentos, hecho y derecho, porque eso lo va a hacer ya cuando haga por escrito la sentencia, ¿no? Ya bien detallada en cuanto a la valoración de cada uno de los medios probatorios y demás. Pero en este caso sí hace una relación de los hechos, de la prueba, de la convicción a la que ha llegado y emite la parte resolutiva. Si bien no la entrega la sentencia in extensa de forma escrita, puede diferir que la misma sea notificada a las partes en el plazo de 3 días. Y recién cuando son notificados con la sentencia por escrito, les empieza a correr el plazo para presentar el recurso de apelación. En 10 días. 10 días son para presentar el recurso de apelación y 10 días para presentar el recurso de casación. Una vez vuelven estos procesos de los tribunales de alzada, estos recursos, ya se declara la ejecutoria de la sentencia, ya empieza la etapa de la ejecución. Es un proceso, como le digo, con mayores formalidades y por la doble instancia que tiene puede tardar mucho tiempo hasta que se consiga la ejecutoria de la resolución. Bueno, entonces esto es en grandes rasgos este flujo, lo que se tramita en el proceso ordinario. Aquí, por ejemplo, tenemos los procesos ordinarios que están nominados en el código en el artículo 421. Tenemos la nulidad de matrimonio y de unión libre, la nulidad de acuerdos en la vía voluntaria notarial, la división y partición de bienes gananciales cuando no se lo tramite en ejecución del proceso de divorcio y la determinación de bienes propios cuando exista duda sobre su calidad. Normalmente esto, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con temas de índole patrimonial más que todo, ¿no? Por eso es que tiene mayor contención, mayores plazos. El tema de la nulidad de matrimonio por los efectos que produce y además por la importancia en cuanto
a vicios del consentimiento que pudieran haber, o afectación hacia terceros también que pueden participar en estos procesos. Entonces ahí vemos que son 4 los procesos ordinarios, pero en los innominados pueden aparecer muchos más. Las pretensiones innominadas serán tramitadas en proceso ordinario. ¿Y cuál es la regla para determinar si lo vamos a hacer en la vía de familia y no en la vía civil de repente o en otra vía? Hay una regla que estableció la Corte Suprema de Justicia y ahora el Tribunal Supremo también en muchos autos supremos ha establecido una regla como de competencia, ¿no? Como complementando un poquito la competencia en razón de la materia. Y dice que toda cuestión o conflicto que dependa de un previo pronunciamiento en materia familiar será competente el juez público de familia y no así otro juez, ¿no? Entonces, esta es la regla para determinar cuando hay un conflicto y que no sabemos a quién le correspondería conocer ese conflicto porque no está nominado en ningún código, ¿no? Y no podemos negar el acceso a la justicia porque un conflicto no esté expresamente nominado en un código. Entonces, si depende de un pronunciamiento de naturaleza familiar, entonces el competente sería el juez público de familia. Bueno, no sé si tienen alguna, antes de pasar a las medidas cautelares, si tienen alguna pregunta o comentario sobre el proceso ordinario. Doctora Telma. ¿Aló? ¿Me escucha, doctora? Sí, la escucho. Buenas noches a todos, buenas noches, doctora. Una consulta, doctora, con relación a la división y partición de bienes gananciales. Eh, Cuando tengo esta duda, ¿cuándo entendemos que se produce en ejecución de sentencia y cuándo debemos acudir a una demanda individual ordinaria? En el caso, por ejemplo, de que los esposos no hubieran firmado un acuerdo regulador de divorcio, se presenta la demanda de divorcio, se contesta, se lleva a cabo la audiencia y no hay un acuerdo regulador de divorcio y con relación a los bienes gananciales. En ese caso, la división y partición de bienes se entiende que se hace en ejecución de sentencia o se debe acudir a otro proceso, en este caso ordinario. Mire, esa pregunta fue muy discutida, la que usted nos acaba de hacer. Discutida bueno, entre las autoridades en materia de familia, porque el código no es muy claro. Sí, Aquí dice precisamente. cuando no se tramite en ejecución del proceso de divorcio. Y nosotros hacemos un análisis de acuerdo al principio dispositivo. El principio dispositivo establece que quienes dan los hechos y piden algo, o sea, son las partes. El juez no le dice esto es lo que usted me tiene que pedir o esto es lo que usted tiene que demandar o esto es lo que usted me tiene que decir. Principio dispositivo establece que son las partes quienes ponen los hechos y las pretensiones al juez, ¿no es cierto? En un proceso de divorcio, si los cónyuges deciden en el proceso de divorcio no incluir como pretensión la división y partición de bienes, porque el proceso extraordinario es un proceso rápido, corto, ¿no? Audiencia, en la audiencia extraordinaria resuelvo las pretensiones de las partes, sus pretensiones. Si en el proceso de divorcio yo no incluyo el tema de la división y partición de bienes, el juez no tiene por qué, ese juez que conoció el divorcio no tiene por qué conocer la división y partición, porque en la demanda principal, la pretensión solo fue el divorcio, guarda de hijos, asistencia, no sé. Entonces no tendría por qué conocer más allá de lo que se le ha pedido en la demanda. Entonces, como no incluyó dentro de sus pretensiones conexas la división y partición, se entiende que es porque acudirá a la vía ordinaria. Es su decisión. Bajo el principio dispositivo, yo decido si hacerlo en el proceso de divorcio, que es extraordinario, o ir en el tema de la división, irme a un ordinario porque sé que es más contencioso y que voy a tener más plazos y que voy a tener una doble instancia en cuanto a los medios de impugnación. Pero si yo incluyo en mi demanda de divorcio la pretensión de división y partición de bienes, o le digo al juez, señor juez, dentro del matrimonio nosotros hemos adquirido bienes y pido que su
demostración o su división, la dejemos para la ejecución de este proceso, en etapa de ejecución de la sentencia de divorcio. Entonces el juez tiene que decir, bueno, los divorcios, porque eso no tiene más formalidades, los divorcios, y en ejecución de esta sentencia de divorcio vamos a tramitar la división y partición porque así me lo han pedido. ¿Me entiende? Solo cuando no se incluya lo que es el establecimiento de bienes gananciales y su división y partición en el proceso de divorcio, cuando no ha sido parte de esa pretensión, es que el juez podría decirle, no voy a tramitar aquí división y partición porque nadie me lo ha pedido. Entonces tienen la vía ordinaria para hacerlo. Se entiende que es así. Algunos colegas le ponen, no vamos a tramitar división y partición de bienes en el divorcio porque hemos decidido acudir a la vía ordinaria. Es una opción que tienen. O lo hacen dentro del divorcio o lo hacen por la vía ordinaria. El código les da esa opción al haberlo establecido en el proceso ordinario cuando no se lo haga en el proceso de divorcio. ¿Y quién decide no hacerlo en el proceso de divorcio? No es el juez el que decide no hacerlo en el proceso de divorcio, son las partes, bajo este principio dispositivo que rigen todo tipo de materias, ¿no es cierto? Yo decido qué es lo que quiero que el juez vaya a resolver en este proceso. Lo mismo que cuando nos divorciamos y no tenemos conflicto de guarda, tenemos, no tenemos ningún conflicto de guarda, no tenemos ningún conflicto de asistencia, el juez no nos va a obligar a que nosotros incluyamos esas pretensiones en el divorcio, nosotros decidimos qué es lo que vamos a demandar. Ahora, Eso, doctora, a esa conclusión hemos llegado. en el proceso extraordinario de divorcio no hay una reconvención, ¿no es No, cierto? Entonces, quien básicamente establece su pretensión es el demandante y el demandado o se allana a la demanda de divorcio o la niega, digamos, ¿no? Generalmente se allana pues el cliente a la demanda de divorcio porque ya quiere divorciarse si el otro ya lo demandó de divorcio. ¿Y qué pasa si si una de las partes acusa que se va, en este caso el demandante, por ejemplo, acusa de que va a acudir a la vía ordinaria por el tema de la división y partición de bienes? Y si la otra parte dice, no, señor juez, lo hacemos en ejecución de sentencia, al final, ¿quién prevalece? la demanda. Quien A la demanda demanda. decide qué se va a tramitar en el extraordinario. Ahora, Ya, perfecto. Ahora hay que saber diferenciar entre las contrademandas o las reconvenciones a una contestación negativa a esa pretensión, porque es un poquito complicado esto en materia familiar, porque el código dice que el proceso extraordinario no admite contrademanda, pero Así es. sí admite una contrapetición. ¿A qué me refiero con esto? Y eso el juez no lo puede desconocer. Cuando una persona pide asistencia familiar, de 1.000 bolivianos, el otro contesta de forma negativa y pide que se fije en 500. Y eso no lo consideramos una contrademanda, sino como que una contrapetición, porque está en su derecho de poder ofertar otro monto y no lo desconoce el juez de ninguna manera, o sea, y no llega a configurarse una contrademanda o una reconvención, porque no lo voy a volver a citar al demandante, porque no es otra pretensión, es la misma pretensión, porque la pretensión inicial es la asistencia. Ambos están de acuerdo en que se tiene que pasar una asistencia, en lo que no están de acuerdo es en la forma de fijación. Por eso no se considera una contrademanda, sino una contestación negativa en la que tengo la oportunidad yo de hacer otra propuesta de solución. Son características específicas de los procesos así de familia que tienen eso. También el tema, por ejemplo, de la división y partición. Yo digo, en el proceso de divorcio, digo, hemos comprado esta casa es un bien ganancial, por decirle. Y él al contestar, dice, no, no es un bien ganancial, es un bien propio, mío. Entonces, no se constituye eso tampoco en una contrademanda, miren ustedes. O sea, no se constituye en una contrademanda, se tramita nomás en el proceso y el conflicto sobre los bienes gananciales es establecer si es ganancial o no, pero en el proceso extraordinario. O sea, es el mismo conflicto sobre un bien
pero no se considera una contrademanda. Y lo mismo con el régimen de visita. Yo puedo pedir una forma de régimen de visita, el otro me contesta y pide que sea de otra forma. Tampoco se considera contrademanda, sino una contrapetición, por decirles así. Son cositas así medias extrañas que tienen los procesos familiares, porque nosotros podemos decir, pero si eso es una contrademanda. Es que no es una contrademanda, sigue siendo el mismo tema, solo que hay dos posiciones diferentes. O sea, esa es su negativa que al momento de contestar. Esa es su forma de negar, ¿me entienden? Entonces, en cambio, en el proceso ordinario, sí se pueden poner otras pretensiones, digamos, que sean diferentes a ese tema, digamos, específico. Que por eso es que están ahí estas cuatro nominados, digamos, ¿no? Por sus características no son muchos los procesos ordinarios nominados. En cambio, en el extraordinario sí tiene como que esa característica que les estoy yo mencionando que lo saca a relucir ahora la doctora Telma, que no vayamos a confundir que sea una contrademanda, cuando en realidad es una contestación negativa con otra solución, por decirles así. ¿Ok? Bien, muchas gracias, doctora. Gracias, muy amable. Gracias, doctora. Bueno, si no hay más preguntas, y hay una en el chat, a ver. A criticar la vida de una persona. No hay más, doctora. Bueno, hay uno de Cristian, dice, doctora, buenas noches. Si el proceso de divorcio por mutuo acuerdo en base al 211, inciso de división y partición, el juez homologara el documento más la división y partición y los demás incisos que se detallen en el acuerdo regulador, como su persona menciona en base al principio dispositivo, ¿resolverá en sentencia la división y partición más? Pero si ya está, ¿dónde está Cristian? A ver, si en su acuerdo regulador ya ellos han acordado todo, o sea, división y partición, guarda, todo se homologa, todo el acuerdo, incluyendo la división y partición. Si ellos lo ratifican, se homologa directo. Si, a no ser que el juez observe que hay algo mal hecho o mal redactado o que no, o que sea contrario a la ley en el acuerdo, es que les va a pedir de repente que reformulen ese acuerdo, que le hagan una modificación o directamente lo va a rechazar. Pero el acuerdo regulador, de acuerdo al 211, incluye todo: guarda, asistencia, régimen de visitas, división y partición, y se anexa al divorcio, las partes lo confirman y se homologa. Todo, incluyendo eso. Igual en la conciliación, en el divorcio. Si en la conciliación ellos se ponen de acuerdo con relación a la división, hijos y demás, también va a aceptar esa conciliación en el proceso de divorcio. No los va a mandar a un ordinario. Yo sé que de repente aquí hay colegas que son de otros distritos, en La Paz, por ejemplo, y de repente algunos juzgados de otros distritos, pero principalmente en la ciudad de La Paz, allá adoptaron la línea de que todo lo que es división y partición de bienes se haga en proceso ordinario, todo. Y solo en el extraordinario ven divorcio y la situación de los hijos. Pero aquí en Santa Cruz, contrario a eso, al inicio se quiso hacer eso, de que todo lo que era división y partición se haga en proceso ordinario, y la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia emite una circular donde llama la atención a los jueces públicos de familia, diciéndoles que no podían ellos declinar la pretensión de división y partición a un proceso ordinario, que la obligación era respetar las pretensiones de las partes y que si lo incluían dentro del proceso de divorcio como un proceso extraordinario, en ese proceso se debe resolver la división y partición, porque si no se violentarían muchos principios: el principio dispositivo, el principio de economía procesal, el principio de acceso a la justicia también, de repente obligarlos a presentar otro proceso, ya y les complica, ¿no es cierto? Eso sucedió aquí en Santa Cruz, pero en otros distritos lo hacen al revés, digamos, ¿no? No hay todavía una línea uniforme sobre esto. Pero yo lo leo esto, el inciso C, y lo veo claro, dice, ¿no? Cuando no se tramite en ejecución de proceso de divorcio. ¿Cuándo no se tramita en un proceso de divorcio? Cuando no lo han pedido. No hay más, ¿no es cierto? Bien.
Vamos a avanzar. ¿Qué hora tenemos? Ok. Bueno, ahora vamos a ver las medidas cautelares y provisionales. Las medidas cautelares y provisionales, ustedes la pueden solicitar en cualquier tipo de proceso ordinario, extraordinario o de resolución inmediata, siempre que éstas sean necesarias y pertinentes, ¿no? O sea, no es pedir por pedir las medidas cautelares o que pidamos una medida cautelar que no se ajuste al conflicto de ese proceso, que no tenga nada que ver. Las medidas cautelares son de carácter temporal y provisional y solo serán ordenadas para proteger derechos o asegurar el futuro cumplimiento de la sentencia. Bueno, ahí tenemos dos finalidades, para proteger un derecho o asegurar el futuro cumplimiento de la sentencia. Normalmente esto de asegurar el futuro cumplimiento de la sentencia tiene que ver con el tema de bienes, ¿no? Porque de repente hasta que lleguemos a la sentencia los bienes vayan a desaparecer, bienes o dinero. Para proteger derechos que tienen que ver con derechos de índole personal, con relación a la integridad de las personas, a la integridad de los miembros de la familia, a la integridad de las partes, y evitar que el conflicto se vaya agrandando más durante el proceso. Entonces el juez determinará las medidas cautelares adecuadas al derecho, al interés o al bien que se pretende proteger, cuidando que éstas sean indispensables. Entonces no es nomás fijar una medida cautelar o pedirla por pedirla o fijarla por fijarla, porque cuando se fija una medida cautelar, básicamente se restringe un derecho de una persona. Se va a restringir, qué sé yo, un derecho a la libre locomoción, de poder ir a donde yo quiera o con quien quiera, un derecho a poder usar, gozar o disfrutar de sus bienes, porque por ahí le vamos a poner una restricción, una anotación, un embargo, una retención de fondos. Siempre se restringe un derecho con las medidas cautelares. O se obliga a una persona a hacer algo que de repente no quiere hacer, como por ejemplo asistir a terapias y esas cosas. Entonces, estas medidas cautelares tienen que ser necesarias, oportunas e indispensables y que tengan relación con el derecho o los bienes que se pretenden proteger en ese proceso. ¿Cuándo voy a solicitar las medidas cautelares? Las medidas cautelares pueden solicitarse en la demanda o también en la contestación o durante todo el desarrollo del proceso, inclusive en ejecución de sentencias se pueden solicitar las medidas cautelares y no es necesario dar caución como era antes, que se solicita una fianza, ¿no? Para las medidas cautelares. El juez también puede ordenar de oficio en cualquier momento del proceso la aplicación de una o varias medidas cautelares siempre que se determine su necesidad. Cuando el juez ve que de repente hay alguna cosa que está mal, que está ahí en cuanto a la conducta de las partes, en cuanto a la desviación de bienes de repente, entonces puede de oficio igual establecer medidas cautelares. Presentada la solicitud de la medida, inmediatamente el juez, sin necesidad de audiencia e incluso sin necesidad de un traslado, va a determinar la aplicación de la medida o su rechazo. ¿Por qué digo sin necesidad de un traslado? Porque al correr en traslado puede ser de que se le ponga en preaviso a la otra parte y realice actos que después puedan dificultar la aplicación de la medida. Entonces, como es así como que no, cuando yo presento la demanda y solicito la medida cautelar, el juez me la tiene que ordenar siempre que sea pertinente en la admisión de la demanda, y antes de yo citar a la otra parte, primero voy a registrar mi medida cautelar, la voy a hacer efectiva para que no se perjudique su aplicación. Entonces no necesitamos avisarle a la otra parte previamente que se está solicitando esta medida. Aunque hay una en especial que la vamos a ver después, que es así un poquito, hay que tener mucho cuidado y a veces es bueno escuchar a la otra parte con esta medida, que la vamos a ver. Si se plantea en audiencia, se resolverá en el acto de la misma manera. En la misma audiencia también se puede solicitar, se aplican medidas cautelares.
Las medidas cautelares o la decisión que ordene la aplicación, la sustitución, la modificación o levantamiento de las medidas cautelares, dice, no será susceptible de impugnación y la misma servirá de mandamiento con fuerza ejecutiva para su cumplimiento efectivo, por lo que deberá precisarse su contenido y alcance. Entonces, tiene que ser una medida bien específica, detallada, expresa de qué es lo que se está ordenando. No puede ser de forma general, porque su cumplimiento, dice, tiene que ser efectivo y tiene fuerza ejecutiva. Entonces, a la institución o a lo que dice aquí el cumplimiento inmediato, la autoridad judicial y los responsables de la aplicación de la medida deben actuar con celeridad bajo responsabilidad disciplinaria en caso de que no se obtuviesen los efectos requeridos. Bueno, que hay algunas instituciones que tienen sus plazos, por ejemplo, cuando uno ordena la retención de fondos en el sistema financiero, ese oficio va a la ASFI, en la ASFI tienen como 15 días para poder remitir a los bancos tienen otros días para hacer efectivo la retención, entonces hasta eso no sabemos si la otra parte va y saca el dinero, ¿no? Entonces, ahí mucho no podemos hacer porque ellos tienen también sus normas y sus plazos, ¿no? Que no tendrían que excederse de esos plazos para hacer efectiva la medida. La sustitución, modificación o levantamiento podrán ser determinadas incluso de oficio, siempre que cambien las circunstancias que motivaron su aplicación y también cuando exista desistimiento de la demanda u otra forma de conclusión del pleito. Cuando el proceso concluye, obviamente que con una de estas medidas o formas de finalización, que no es precisamente la sentencia, obviamente que ya la medida cautelar ya no tiene razón de ser. Entonces, incluso de oficio, el juez tendría que ordenar que se levanten las medidas cautelares que fueron ordenadas. Cuando nosotros consideremos que una medida cautelar es muy gravosa o que no es pertinente, que no tiene relación con el conflicto, que no es necesaria o que le está causando un grave perjuicio a nuestro cliente, le podemos nosotros pedir al juez directamente que la modifique, que la levante o que la sustituya por otra, adjuntándole los descargos respectivos del por qué no es pertinente o es demasiado gravosa esa medida, para que la pueda modificar. Y el juez tendrá que analizarlo, obviamente, para poder disponer ese levantamiento o la modificación de esa medida, que ahorita mejor vamos a ir viéndolo. Las clases de medidas. Tenemos las medidas cautelares de carácter personal y las medidas cautelares de carácter patrimonial. Y junto con las medidas cautelares tenemos las medidas provisionales, que no son lo mismo, pero que tienen cierto parecido en cuanto a su imposición y su finalidad, tienen ciertos parecidos, ¿no? Pero las medidas provisionales como que se parecen mucho a las medidas cautelares de carácter personal. Y ahora vamos a ver una por una. Las medidas cautelares de carácter personal son aquellas que limitan el ejercicio de uno o más derechos de índole personal. ¿Y para qué se disponen estas medidas? Sobre todo en materia de familia son muy relevantes porque los conflictos siempre son personales. Incluso algunos vienen con antecedentes de violencia. Entonces, estas medidas están para proteger la seguridad de las partes, su conducta, en cómo tienen que actuar dentro del proceso para que todos estén seguros y no haya más conflicto, no solo para las partes, sino para los testigos, para los peritos y los familiares de las partes. Se puede disponer esas medidas. Se pueden disponer de oficio o a solicitud de manera fundamentada una o más medidas cautelares personales. Aquí están, estas son. La primera es la asistencia obligatoria a sesiones terapéuticas de carácter médico, educativo u otra índole.
Esto se da generalmente cuando ya hay antecedentes, por ejemplo, en temas de guarda, en temas de divorcio, régimen de visitas, donde una de las partes viene con un problema de alcoholismo, de drogadicción, con problemas de repente de mentales, nervioso, y ya viene con evaluaciones o se le ha hecho una evaluación dentro del proceso y sale a la luz esto. Entonces, para poder restablecer sus derechos de los hijos o de los padres, se le puede disponer de forma obligatoria la medida cautelar de que, por ejemplo, previamente a fijar un régimen de visita, ¿no? Con los hijos, que la mamá o el papá que tiene problemas de alcohol pueda asistir a terapias de Alcohólicos Anónimos durante un tiempo para demostrar que ya es una persona sana, digamos, ¿no? Y así pueden haber varias terapias que los papás o los hijos o algún miembro de la familia tenga que hacer. Luego tenemos la prohibición, el alejamiento o la restricción de la presencia de una persona en el lugar de trabajo o de estudio de quien solicita la medida. Y esto cuando hay problemas de un divorcio que no ha sido decidido por ambos y uno de los dos quiere volver y utilizan esa estrategia del acoso, ¿no? De acosar, de ir al lugar de trabajo y esperarlo o esperarla que salga o incluso seguirse, ¿no? La sigo, lo sigo y eso causa cierto temor en las partes que está siendo acosada, entonces amerita esa orden de alejamiento, ¿no? Para la tranquilidad de ambos y que no llegue eso a cruzar la línea hacia la violencia. Luego tenemos el de prohibición, alejamiento, restricción de la presencia en el domicilio conyugal, en cuyo caso la persona a quien se le imponga la medida fijará un nuevo domicilio e informará a la autoridad judicial. Esta medida es la más complicada y que ha sido motivo incluso ya de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, porque se estaba mal utilizando mucho de repente esta medida para sacar de sus hogares, de sus domicilios, de sus casas, tanto a mamás como también a papás, sin ningún fundamento que justifique la medida. Obviamente que cuando hay una separación de cónyuges, donde hay hijos, lo lógico sería de que ellos no vivan en la misma casa, ¿no ves? Que no vivan. Cuando si ya se han decidido divorciarse, que cada uno viva en su casa o por separado. El problema surge cuando siguen viviendo en la misma casa o porque no tienen los recursos para cada uno buscar dónde vivir o porque existe tanto apego con los hijos que ellos mismos deciden divorciarse pero seguir viviendo en la misma casa, en cuartos separados, digamos, ¿no? Pero más adelante resulta de que ya se pelearon porque me miró feo, porque me habló feo, porque no llegó temprano, qué sé yo, porque llegó tarde. Y ya viene el tema de que voy a pedir que se salga de la casa. Y ahí es quien gana primero a pedirlo. Si lo pide él primero, que ella se salga de la casa, ¿le vamos a ordenar? O si ella pide primero que él se salga de la casa, ¿le vamos a ordenar? Entonces, esto como este tema sí era utilizado así, o sea, el primero que pedía que se salga ganaba la tuja, como decimos, y ya nomás se ordenaba que se salga la otra parte. No importaba si era la mujer, si era el hombre o quién estaba a cargo de los hijos. Entonces, este tema llegó al Tribunal Constitucional y ha emitido una sentencia que se las voy a mostrar ahorita. Otra de las medidas es la prohibición total o parcial de acercarse o interrelacionarse con ciertas personas, lugares o bienes, que es lo mismo casi que el anterior, pero aquí ya habla de personas específicas que el juez le puede decir. Por ejemplo, está prohibido usted de acercarse a la mamá del demandado. Está prohibida de acercarse al lugar de trabajo del demandado o donde estudia la demandante, en el domicilio donde ella trabaja o donde él trabaja, porque van y hacen escándalos y como yo les digo, en familias así, ¿no? Van a hacer escándalos, inclusive a veces hay trifulcas ahí, peleas, llegan a los puños entre familias, con la familia del uno, la familia del otro. Entonces ahí esta prohibición protege precisamente que eso suceda.
y la prohibición de comunicarse fuera de las audiencias con determinadas personas. Esto es cuando ha habido casos de que tratan de intimidar a los testigos, tratan que los testigos normalmente son parientes o amigos, ¿no? No son personas desconocidas, son personas muy cercanas a ellos, los testigos. Entonces, para evitar esa presión que puedan tener sobre los testigos, pueden pedir que la prohibición de que se tengan que comunicar con ellos o con los peritos también. Ahí deja abierto de que sea cualquier persona. Y esta es la sentencia que yo les decía. La sentencia 582/2020 C2, el Tribunal Constitucional nos explica el tema de las medidas cautelares personales en materia familiar. Y dice lo siguiente, miren, respecto a la aplicación de medidas cautelares en el marco de un proceso familiar, el Código de la Familia y del Proceso Familiar estableció que la vigencia de las mismas, sean de carácter personal o real, deben responder al sentido de necesidad, ya que su aplicación busca proteger derechos o asegurar el futuro cumplimiento de la sentencia. Y en ese sentido, las medidas deben ser adecuadas al derecho o bien que se pretende resguardar, siempre que sean indispensables, porque de lo contrario puede suponer el menoscabo innecesario de los derechos de la parte contra quien se dirige la medida, como sucede particularmente en el caso de las de índole personal y dentro de estas el alejamiento del domicilio conyugal, que generalmente busca evitar situaciones de violencia dentro del seno familiar, extremo que guarda estrecha relación con lo previsto en el artículo 15.2 y 3 de la Constitución, que señala: todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, y a esos efectos el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional. Preceptos constitucionales que irradian el ordenamiento jurídico como se tiene señalado precedentemente. Bueno, esto ya lo habíamos entendido, ¿no? Con las medidas. Y dice: en ese sentido, corresponde señalar que respecto a la necesidad que impele la aplicación de medidas cautelares en el marco de un proceso familiar previsto en el Código de la Familia y del proceso familiar, los administradores de justicia en materia familiar, antes de determinar su aplicación, deben mínimamente fundamentar y arguir la existencia de motivos que las justifiquen. Pues si bien deben observar el criterio de informalidad, no deben ser emitidas a simple solicitud y sin más argumentación que su enunciación, debiendo existir una exposición de motivos suficientes por la parte procesal que formuló la solicitud. Y esta sentencia, el Tribunal Constitucional las emite precisamente con relación a una petición que era esta del alejamiento del domicilio conyugal. Y dice: no es nomás ordenarle a una persona que se salga de su casa. Tiene que haber un justificativo para la aplicación de una medida cautelar personal o real, pero más que todo la personal, donde se restringen derechos de índole personal. Dice: cuando el abogado pide la medida, tiene que mínimamente fundamentar y justificar, no pedirla por pedirla, sino que tiene que haber un relato, ¿no? Un relato sobre algunos hechos que justifiquen esa medida. Y el juez, porque el juez al momento de decidir la imposición de la medida también tiene que fundamentar el por qué. ¿Y de dónde va a fundamentar el por qué la necesidad de la medida? Porque le han relatado hechos y de repente hay pruebas relativas a esos hechos, prueba previa. En el caso del alejamiento del domicilio conyugal, si antes ya hubo un tema de agresiones, tiene que haber alguna denuncia, si ellos han ido, qué sé yo, a terapia, ha habido conflictos de antecedentes policiales por alguna pelea que ellos hubieran tenido, que hubieran tenido uno de ellos con otras personas que demuestre que tiene un carácter agresivo o que es propenso a la ira o propensa a la ira, así que pudiera poner en riesgo el buen vivir que ellos pudieran tener, ya con eso justificamos que haya ese alejamiento. Ahora, ¿cómo determinamos quién sale? Él o ella, ¿no es cierto? Entonces, hay que analizar cada caso en concreto y tiene que justificarse la petición de esa medida.
En realidad de todas las medidas, ¿no? Tendrían que estar justificadas y fundamentadas. ¿Qué pasa con el incumplimiento de las medidas cautelares? Quien incumpla las medidas será multado, dice, con el pago de 1/2 del salario mínimo nacional hasta 5 salarios. O sea, la mitad de un salario hasta 5 salarios mínimos nacionales de acuerdo a la valoración de la autoridad judicial o incluso el apremio corporal de 2 a 5 días. De 2 a 5 días. Por ejemplo, si se le ha prohibido al cónyuge acercarse al lugar de trabajo de la señora, causar molestias en el lugar donde ella se encuentre, y resulta que el señor va un día y patea puertas, patea rejas, sin llegar a agredirla a ella, ¿no? Físicamente, pero sí hace ese tipo de escándalos y hay pruebas sobre eso, las denuncia. Quizás el juez considere necesario el apremio, ¿no? Por la gravedad de la actitud y del actuar de esa parte. O lo puede multar en dinero también. En caso de persistir el incumplimiento, la autoridad judicial, además de las anteriores, puede fijar otras sanciones. Dicen que no dice que otras sanciones, pero al fijar sanciones podría fijarle qué sé yo, trabajo comunitario, que vaya ahí y carpa ahí afuera del juzgado, afuera en una plaza, ese tipo de sanciones, ¿no? O de ayuda en algún centro cuando incumple las medidas. La decisión adoptada por la autoridad judicial será cumplida con la sola presentación de la resolución ante la autoridad policial. Eso sería en cuanto a las medidas cautelares de carácter personal. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. A ver, aquí hay una. Respecto a la medida cautelar de alejamiento del domicilio conyugal, la policía no toma en cuenta si es dictada por un juez familiar o cómo sería el procedimiento para que sí tenga valor ante la policía. Es que la orden de alejamiento se la presenta a la policía, al policía. A ver, es que no es así. Primero se le ordena, por decirles al ex esposo o al esposo que salga del domicilio conyugal y se le da un plazo, pues no nada más si salga hacia ahorita. Se le da un plazo, por decirle, de 3 días para que busque dónde irse a vivir y me avisa. Listo, ya lo notifico, 3 días, me dicen el señor no se ha salido. Lo conmino. Señor, lo voy a combinar y ahora le voy a dar un día para que se salga, bajo prevenciones del auxilio de la fuerza pública, porque de buenas a primeras no voy a ir a sacarlo con la policía. Le voy a dar la oportunidad, le voy a dar 3 días o 5, ya depende eso del juez. 3 días, suficiente para que busque dónde ir a vivir mientras, ¿no ve? Si no lo hace, lo conmino, bajo prevenciones de utilizar la fuerza pública. Recién ya, si no cumple, ahí ya pongo, ofíciese al comando departamental para hacer efectiva esta medida. Entonces ya van con el oficio y el policía tiene que ir y efectuar la orden de alejamiento del señor. Así se hace. Doctora Telma. ¿Puede habilitar su micrófono, doctora? O creo que no. Bueno, a mí me sale que ha levantado la mano la doctora. Bueno, avanzaré. Ahora vamos a ver las medidas cautelares patrimoniales. Las medidas cautelares patrimoniales son las que limitan el ejercicio de derechos sobre bienes inmuebles, muebles, dinero o derechos de contenido patrimonial por parte de su titular. ¿Cuáles son estas medidas? La anotación preventiva, la retención de sueldos y salarios, el secuestro de bienes muebles. Hay otras más que las vamos a ver más adelante. Aquí.
Vamos a ver esta, la anotación preventiva. La anotación preventiva recae sobre bienes inmuebles o muebles sujetos a registro cuando el resultado de la decisión judicial demande la constitución, modificación o extinción de un derecho real sobre los mismos. Entonces, aquí lo que vamos a resguardar con la anotación preventiva, la pregunta que ha hecho Cristian, creo que es. Eduardo. La anotación preventiva está para resguardar, por decirlo así, ese bien que está en conflicto, ¿no? Para que no pueda ser dispuesto, o si es dispuesto y hay una anotación preventiva previa, hay una prelación en cuanto a quienes reclaman un derecho sobre ese bien. ¿No es cierto? Se está reclamando, alguien está reclamando que tiene algún derecho sobre ese bien. En materia de familia, en materia civil puede ser que ha sido dado en garantía, por decirlo, ese bien, y por eso o forma parte del acervo de bienes que tiene un deudor, entonces lo anotamos porque con ese bien vamos a garantizar el pago de lo que él debe. Entonces, para la constitución en familia, para la constitución, modificación o extinción de un derecho real sobre él. Lo que se discute ahí es que se tenga un derecho sobre ese bien. ¿Cuándo se da esto? El ejemplo, los dos ejemplos claves, por decirlo así, en la división y partición de bienes se está discutiendo si el bien es ganancial o no. Entonces lo vamos a anotar preventivamente porque seguramente está registrado solo a nombre de uno de ellos. Y tenemos el temor de que el que lo tiene registrado y encima está como soltero, lo vaya a disponer. Entonces nosotros tenemos que hacer la anotación preventiva para que más adelante ese bien no desaparezca cuando ya tengamos la sentencia de que sí es un bien ganancial, entonces ya podamos nosotros constituir formalmente nuestro 50% de propiedad sobre ese bien. Y eso lo resguardamos con la anotación preventiva. ¿Cuál es otro ejemplo? Las demandas de comprobación de unión libre, donde también se alega o afirma de que habrían adquirido bienes dentro de esa convivencia. Para que no desaparezcan esos bienes, bienes muebles o inmuebles, tenemos que anotarlos preventivamente. Ahí es un gravamen, es una anotación, es como que ¿cómo dice esto? Lo que suenan en las ambulancias, un sonido de alarma, por decir así, que está ahí en el papel de que este bien está en conflicto en cuanto a su derecho de propiedad o porque ha sido dado en garantía, pero eso en otra materia. ¿No es cierto? Entonces lo anotamos. No podemos pedir anotación preventiva, por decirles, en asistencia familiar. He visto que en algunos dicen, no, demanda asistencia familiar y a efecto de asegurar el pago de la asistencia familiar, pido la anotación preventiva. Pero es que ni siquiera he fijado la asistencia, ni siquiera sé si el señor va a pagar o no va a pagar para yo estar anotándole sus bienes, digamos. Entonces ahí no es pertinente la anotación preventiva porque no se está discutiendo nada sobre ese bien. No se está discutiendo nada. Es otra cosa, es otra naturaleza la asistencia familiar. Más adelante, si es que el señor debe y no paga la asistencia, ahí sí ya viene el embargo, a la pregunta del doctor Eduardo. El embargo preventivo viene ya cuando existe una deuda y nosotros necesitamos garantizar el pago de esa deuda. Entonces lo embargamos el bien. ¿Por qué? Porque ese bien embargado con el que vamos a garantizar lo que él debe va a llegar hasta la subasta y remate. Y para llegar a la subasta y remate, el bien tiene que ser embargado. Es como que le quitamos al Señor, trabamos un embargo, le quitamos el goce y ejercicio y disfrute de su bien, de su derecho de propiedad, porque le estamos embargando eso. Porque ese bien nosotros lo vamos a poner, si él no paga, lo vamos a poner a subasta y remate. Lo mismo cuando en un acuerdo de división y partición, las partes, por ejemplo, acuerdan de que
en compensación en la división, uno de ellos le va a entregar dinero a otro, ¿no? Qué sé yo, por su parte de la comunidad, le va a entregar dinero y se va a quedar él con el bien. Pero nunca le entrega el dinero, lo combinamos a que entregue el dinero y no lo hace. Entonces nosotros, para poder hacer que el señor pague ese dinero que le debe por motivo de la división y partición, vamos a embargar sus bienes, ya sean bienes gananciales o ya sean bienes propios de él, porque se convierte en una deuda de ese cónyuge hacia su ex cónyuge por consecuencia de la división. Le embargamos el bien para luego cobrarnos de ese bien a través de la subasta y remate lo que le deba a la otra ex cónyuge o al ex cónyuge. Entonces tenemos ahí la anotación preventiva y el embargo preventivo. Cuando nosotros hacemos el embargo, trabamos el embargo, hay embargos genéricos, ¿no es cierto? Hay el embargo de que se ordena el embargo de todos los bienes que tuviera tal persona hasta que cubra esta deuda. Ese es el embargo genérico, que se hace primero. Pero luego, cuando ya conocemos qué bienes tiene el obligado o el demandado, demandada en el caso, aplicamos los embargos específicos, porque para el embargo se registra como una anotación preventiva en derechos reales. Así, igualito en el casillero de los gravámenes. Pero para que eso se registre, tiene que haber ya un embargo específico. Primero se libra un mandamiento de embargo genérico, pero luego se libra un mandamiento, se hace un embargo específico, mejor dicho, cuando el oficial de diligencias realiza o traba el embargo ya específicamente sobre un determinado bien. Dice, he embargado este bien que está ubicado en este barrio, en este domicilio, he embargado este vehículo que está registrado en tránsito, que estas son sus características. Y así trabajan los embargos. Y luego de los embargos ya viene el procedimiento para la subasta y remate. O sea, el embargo tampoco es pertinente solicitarlo al inicio de los procesos. Lo que sí es necesario es la anotación preventiva en el caso de la división y partición o en el caso de las asistencias familiares. Cuando ya exista una deuda pendiente de pago, un incumplimiento de parte de uno de los cónyuges en la división y partición que amerite un embargo y secuestro también, recién es cuando es pertinente ordenarlo, no antes. La anotación preventiva sí, la anotación preventiva tampoco es pertinente en las asistencias familiares al inicio, porque el señor no debe todavía. ¿Ven? Entonces tienen que ser, las medidas de carácter real tienen que ser solicitadas en su oportunidad y dependiendo del tipo de proceso, en el momento oportuno, cuando se requiera. El secuestro, por ejemplo. El secuestro de bienes muebles, normalmente son vehículos, ¿no? O maquinaria. El secuestro tampoco se hace al inicio en la división y partición, por ejemplo. No se puede secuestrar al inicio, porque el secuestro implica paralizar el vehículo, la maquinaria y todo lo demás, dependiendo qué tipo de bien mueble sea. Entonces, el secuestro normalmente se ordena y es pertinente cuando se requiere hacer el avalúo para determinar su valor, en el caso de la división, en etapa de ejecución ya, de sentencia donde se ha establecido la comunidad. O en el caso de que hemos embargado para cobrarnos de ahí una asistencia familiar y necesitemos hacer el avalúo del vehículo y necesitemos secuestrarlo. Cuando, por ejemplo, corra riesgo el deterioro del bien, cuando haya un riesgo de que el bien se deteriore, podemos secuestrar también. Cuando las partes justifiquen de que ese bien mueble se puede deteriorar por el uso que se le está dando. Ahí también se puede secuestrar, pero tiene que ser justificado. En el secuestro
se nombra un depositario que tiene la obligación de presentar el bien o indicar el lugar en que se encuentra al día siguiente de ser requerido judicialmente. Normalmente se nombra depositario o a las mismas partes, o a una de las partes, o a uno de sus abogados. Se lo nombra depositario. En caso de no hallarse el bien, el depositario será responsable civil y penalmente por su pérdida o destrucción. Y entonces el secuestro tampoco puede durar mucho, porque el bien también se puede deteriorar. Incluso se ha ordenado secuestros sobre bienes que se constituyen en alimento. Hay cónyuges que son propietarios de tiendas, ¿no? De tiendas comerciales donde venden alimentos o venden, por ejemplo, son almacenes, y esos bienes se deterioran. Entonces, si van a secuestrar eso para hacer un inventario, qué sé yo, que yo no le veo que proceda, pero he visto que han ordenado y se han complicado con el tiempo de haber ordenado secuestro de productos que se deterioran. Entonces, hay que ver siempre la pertinencia de las medidas que se ordenan y que se solicitan. El tema de los sueldos y salarios. Los sueldos y salarios, jubilaciones, pensiones, rentas y otros beneficios sociales se pueden embargar, se pueden retener solo dentro de la pretensión de asistencia familiar hasta el 40%, no más. Hasta el 40% y solo en asistencia familiar. ¿Ok? Ahora, esta retención de sueldos, salarios, jubilaciones, como decía, no puede exceder del 40%. Nosotros podemos solicitar la retención de los sueldos del obligado, por ejemplo, ¿no? En asistencia familiar cuando debe o cuando no paga, entonces se manda el oficio a la entidad donde él trabaja y es responsable esa entidad solidariamente de cumplir con el depósito mensual. Si no lo hace, él mismo se convierte en obligado con el depósito que no se hubiera hecho. Ahora, cuando nosotros pedimos retención de fondos en el sistema financiero, que esa es otra medida, la retención de fondos en el sistema financiero, ¿cuándo es pertinente? A ver, ¿en qué caso? En los casos de divorcio, de división y partición de bienes, de comprobación de unión libre. Ahí son necesarias esas solicitudes de retención de fondos, porque cuando hay una separación de hecho, o el divorcio, o la ruptura de la unión libre, o estamos en etapa de división, los cónyuges tienen plata, la mayoría pues tienen sus cuentitas de ahorro, su DPF, tienen sus cuentitas. Y no siempre esas cuentas, esos ahorros están a nombre de los dos. Como hay esa confianza dentro del matrimonio, esas cuentas están a nombre de uno. O es uno de ellos el que siempre se ha encargado de la administración del dinero. Y entonces cuando se separan, la plata desaparece. Queda en cero la cuenta. Entonces, en algunos casos, en otros todavía la plata sigue ahí, pero se está gastando y ya ellos ya no viven juntos. Entonces amerita de forma inmediata que se retenga ese dinero para que en etapa ya de división se determine si es ganancial y que existan los fondos, ¿no? Porque a veces, evidentemente, cuando traen el extracto de las cuentas, nosotros decimos, bueno, al día en que ellos se separaron había 20.000 bolivianos, entonces le corresponde 10.000 a uno y 10.000 al otro. Pero ya esa plata no hay, porque ya la habían sacado, entonces muy efectivo no va a ser si ya la plata se gastó, ¿no? Si uno de ellos ya la dispuso, entonces ahí. Y en ese tema de la retención de fondos en el sistema financiero, no podemos nosotros retener cuentas bancarias que estén destinadas a pagos de salario. En eso sí tenemos que tener cuidado. Porque como dice aquí, la retención de sueldos y salarios solo podemos retenerle hasta el 40%. Pero resulta que como ahora todo lo pagan en el sistema bancario, ordenamos la retención de fondos y entra más la cuenta donde le pagan su sueldo y se la retienen toda al 100%. Entonces ahí hay que pedirle al juez que libere esa cuenta en específico o que solo se retenga hasta el 40% si es asistencia. Si no es asistencia y es una cuestión de bienes y es ahí donde le pagan su sueldo, esa no se puede retener. Esa cuenta es inembargable porque es donde le pagan su salario.
¿Qué otras tenemos? Tenemos la prohibición de vender o grabar, que es lo que antes se denominaba, no, ahora se denomina la prohibición de realizar actos de disposición sobre determinados bienes, que era lo que antes se llamaba la prohibición de vender o grabar. ¿Cuándo es pertinente esta? En las causas en que se disputen bienes, acciones o derechos sobre inmuebles o muebles sujetos a registro. Se podrá solicitar la prohibición de vender, grabar o realizar determinados actos de disposición cuando se considere que los mismos pueden desaparecer o perecer antes de la ejecutoria de la sentencia. La prohibición surtirá efectos desde la fecha de su inscripción en los registros públicos correspondientes. Esa. O sea, está prohibido, además de tener una anotación preventiva sobre ese bien, tiene la prohibición de venderlo, de darlo en hipoteca, hipotecarlo, constituir algún tipo de antícresis. Eso en el caso de los bienes inmuebles o muebles, pero también hay otros tipos de bienes que pueden tener ellos. Están las acciones en empresas, cuotas de capital. El tema de las acciones, por ejemplo, es más sencillo de vender, porque eso lo manejan en libros y es así, ¿no? Que creo que al portador, algo así, no soy muy de derecho comercial, pero es algo así. Entonces hay que ordenar a todos los encargados de esos registros de que registren la prohibición de vender o grabar sobre esas acciones y sobre las cuotas de capital, que eso ahora las cuotas de capital hay una institución, ¿no? Lo que era antes Fundempresa, CEPRE, creo que se llama ahora, ¿no? Algo así, que hace el registro de cuotas de capital. Ahí hay que ordenar la anotación preventiva y la prohibición de vender o grabar. También se puede solicitar la prohibición de realizar mejoras sobre determinados bienes. Eso también se puede solicitar. Bueno, luego tenemos el secuestro de libros y otros registros. Esto es cuando las partes tienen negocios comerciales, empresas, ¿no? Pueden tener empresas grandes, negocios comerciales, tiendas. Entonces, ahí hay un ocultamiento de repente sobre la administración de esos recursos, de esos bienes que forman parte de esa sociedad comercial o de ese negocio comercial. Entonces, cuando hay una duda respecto a eso, sobre el manejo, cómo se está realizando porque no se lo deja participar al otro excónyuge, entonces puede pedirse que se secuestren los libros de esa sociedad para que en el juzgado estén ahí y, bueno, se les pueda después hacer una auditoría. Pero para evitar el secuestro de libros tenemos otra medida cautelar que es súper interesante, que es la intervención judicial. En la intervención judicial, se designa a un interventor, no como los bancos en liquidación, no así, pero se denomina también interventor, para que este interventor forme parte, bien a ser como un vigilante en la administración de la empresa o de la sociedad comercial, de tal forma que él va a vigilar que los cónyuges o el cónyuge que está a cargo de la administración de ese negocio comercial no haga desaparecer el patrimonio o esté actuando de forma grave que perjudique a los intereses del otro cónyuge. ¿No es cierto? Porque cuando hay una empresa comercial y solo uno de ellos es el que la maneja, que es lo que comúnmente sucede, el otro o la otra ni se entera ni le entiende al negocio, y entonces ¿cómo va a saber cómo funciona y cuáles son a cuánto asciende el patrimonio, los intereses que están inmersos ahí en esa sociedad? Si ustedes se ponen a pensar, todas las empresas de Bolivia, empresas, tiendas, almacenes, todo lo que ustedes ven, tiene un propietario, ¿no ve? O varios propietarios. Y esos propietarios tienen sus esposos y sus esposas y se divorcian. Y ahí es donde viene el problema. Normalmente acuerdan en el tema de estos, de las empresas, generalmente tienen acuerdos incluso ya previamente establecidos de cómo va a ser la división, ¿no? Cómo sería. Muchos ocultan bienes también,
Pero cuando uno de los cónyuges quiere formar parte de la administración y quiere ver cómo funciona esto y estar seguro de cuánto le corresponde del patrimonio de la empresa, lo mejor es una intervención judicial. Se nombra un auditor o un contador o un administrador de empresa de una terna que remitan los colegios respectivos y se lo designa como interventor por un plazo máximo de 6 meses. Obviamente sus honorarios son pagados a prórrata por las partes. El interventor va a vigilar la conservación del activo y va a cuidar que los bienes no sufran deterioro. Va a comprobar los ingresos y egresos en la empresa, dar cuenta inmediata a la autoridad judicial de toda irregularidad que advirtiera en la administración. Va a informar periódicamente sobre la marcha de su cometido. Otras de vigilancia determinadas por el juez que no impliquen actos de administración. El interventor no administra, solo vigila. Vigila, está ahí, va él como un administrador más en la empresa, pero como vigilante no toma decisiones. Y está, ¿no?, todo el tiempo informando al juez sobre cómo es el tema de la administración y va a poder rendir el informe al momento de la división y partición de cuáles son los activos, cuáles son los pasivos y en qué bienes están constituidos en esa empresa. Para al momento de la división poder determinar el grado de porcentaje o de participación que tienen los cónyuges en la misma bueno, e incluso puede ordenar al cónyuge o a la cónyuge que participe en la administración de la empresa cuando son, por ejemplo, varios dueños, y no permiten, ¿no?, al otro cónyuge que ingrese bueno, que tenga acceso a la empresa. Obviamente que aquí hay que tener en cuenta que las sociedades comerciales S.A., S.R.L. y las demás tienen sus reglamentos, están normados por el Código Civil y el Código de Comercio. Entonces los cónyuges no pueden sobreponer derechos de índole familiar a las normas del derecho comercial o del Código de Comercio sobre lo que está constituida la empresa. O sea, no se cruza ese límite, se respeta las normas de derecho comercial sobre el tipo de empresa y lo que se resguarda únicamente es el derecho ganancialicio que pudiera tener el cónyuge que reclama, ¿no? Pero no se superpone la materia familiar al de derecho comercial. Bueno. ¿Qué más tenemos? Finalmente tenemos las medidas provisionales. Las medidas provisionales, como yo les decía, que tienen su parecido con las medidas cautelares de carácter personal. ¿Se recuerdan que las medidas personales, cautelares de carácter personal están destinadas o su finalidad es la de resguardar derechos y el futuro cumplimiento de la sentencia? Ahora, las medidas provisionales tienen por finalidad resguardar los derechos de las familias, de sus integrantes y en particular de personas en situación de vulnerabilidad ante la disputa o controversia familiar, disminuyendo los efectos negativos emergentes. Son de carácter conservativo y temporal también. Las medidas provisionales es como una solución que se le da al proceso al inicio mientras dure el trámite judicial. Es como que una resolución anticipada, pero sin que el juez emita una opinión, un criterio de fondo, porque no lo podría hacer. La opinión y criterio de fondo la va a hacer en la sentencia. No le podemos pedir que nos explique y fundamente en una medida provisional, porque no está valorando prueba todavía. Lo que está haciendo es que no se perjudique el derecho que se va a proteger en ese proceso por el tiempo que va a tardar en resolverse. Por ejemplo, en un proceso de divorcio donde los cónyuges tienen hijos y pide uno de ellos asistencia familiar, la guarda con la mamá, el otro pide régimen de visita. Pero ellos no renuncian al plazo de los 3 meses. Si ellos renunciaran al plazo de los 3 meses, el juez le va a señalar la audiencia de aquí 10 días y va a resolver en esa audiencia todo. Entonces no hay ningún perjuicio que esperen 10 días.
Pero resulta que ellos no renuncian a los 3 meses y dicen queremos esperar 3 meses. O sea, en esos 3 meses no puede quedar incierta la situación de los hijos. Y por eso el juez tiene que fijar medidas provisionales para que en esos 3 meses se asegure a los niños quién va a ser su guardador, cómo va a ser su forma de manutención y el derecho de tener una relación filial con ambos padres. Por eso es que se va a fijar provisionalmente la guarda, el régimen de visitas y la asistencia familiar. Pero el juez la fija de acuerdo únicamente a los antecedentes del proceso, con lo que le hayan presentado ahí, mira, y de acuerdo a su prudente criterio y su experiencia, determinan estas medidas provisionales. No hace una valoración de prueba, porque eso sería dar una opinión anticipada. Entonces, eso se deja para la resolución. Entonces, estas medidas están precisamente como una solución adelantada para que esos derechos no se paralicen mientras el proceso se tramita. Las características. La autoridad judicial de oficio en cualquier etapa del proceso también puede dictar las medidas provisionales. Cuando sean solicitadas por las partes, en este caso las medidas provisionales puede escuchar a la parte contraria, es decir, que puede puede ordenar un traslado para escuchar a la otra parte qué dice sobre la petición de esa medida provisional, para ya determinar qué sería lo conveniente. Si se plantea en audiencia, se resuelve en el acto. La decisión sobre una medida provisional no será susceptible de impugnación y su ejecución no estará condicionada a ninguna caución. Quien considere que la medida no está cumpliendo su finalidad podrá solicitar su modificación igual que las medidas cautelares. La autoridad judicial determinará las medidas adecuadas al derecho e interés que se pretende proteger cuando éstas sean indispensables. Y aquí tenemos cuáles son. Por si acaso, además de estas medidas provisionales que están aquí y las medidas cautelares que yo les he señalado, no son limitativas, solo son enunciativas. Quiere decir que además de las que están señaladas aquí, ustedes pueden solicitar otras medidas cautelares o provisionales que consideren pertinentes. Y el juez también puede ordenar otras medidas, además de las que están aquí, que sean pertinentes. De acuerdo a la naturaleza de la acción, los derechos y los sujetos involucrados, la autoridad judicial puede disponer una o más de las siguientes medidas provisionales. Determinar la persona o personas responsables y el monto de la asistencia familiar, que era lo que les decía en esos procesos de divorcio, en esos procesos de asistencia que de repente van a ser larguitos por algún motivo, puede fijar provisionalmente una asistencia y una guarda. Nombramiento de representante en juicio para que atienda la causa desde su inicio o cuando sea necesario. Bueno, esto es muy raro que se dé esto del nombramiento de representante. La verdad que nunca lo he visto. Determinar o suspender temporalmente el régimen de visitas y convivencia con los hijos. En este también, al igual que en la medida cautelar de alejamiento del domicilio, esta es bien delicadita. El suspender un régimen de visitas y la convivencia con los hijos es porque tiene que haber ya un antecedente que da a entender o da a sospechar de que podría ser perjudicial el fijar un régimen de visitas provisional. Entonces, a veces el problema está ahí, ¿no? Porque el papá o la mamá exigen que se fije el régimen de visitas para convivir con sus hijos, pero hay antecedentes muy graves de algún tipo de violencia, maltrato u otros, más graves todavía, que ameriten una suspensión temporal. O cuando los hijos se rehúsan a ser visitados por sus papás. Entonces, entre lo que dura el proceso y se hagan las valoraciones psicosociales, las inspecciones judiciales, las entrevistas a los niños, si se considera pertinente, se puede suspender provisionalmente o hasta que el papá o la mamá a quien se les está suspendiendo cumpla ciertas medidas que el juez le hubiera solicitado, ¿no? Las que hablábamos de ciertas terapias. Y que una vez cumpla esto, ya se le podría restituir, ¿no? La relación o la convivencia con sus hijos. La separación personal de los cónyuges solo en los casos necesarios.
cuando los cónyuges no quieren aún divorciarse, sino que han pedido una separación personal provisionalmente cuando hay algún conflicto que ha surgido entre ellos, o por otro tipo de situaciones, ¿no? Que ameriten una separación provisional, provisionalmente, cuando no hay una separación ya de hecho, o cuando uno de ellos quiere obligar a la otra a seguir conviviendo bajo un mismo lecho conyugal, ¿no? O sea, en la misma cama, por decirlo. Entonces dice, no, que haya una separación personal, puede seguir viviendo en la misma casa, pero no, ya no una relación íntima entre cónyuges. Bueno, esos temas íntimos se tratan, o sea, son materia en los juzgados de familia. La disposición provisional de que uno de los cónyuges, ambos o terceros, se ocupen del cuidado de los hijos e hijas menores. Esto normalmente en el tema de los divorcios, ¿no? Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la comunidad conyugal o al tutelado. Esto en el caso de los procesos de interdicción o en el caso de los procesos de divorcio, de uniones libres, siempre al inicio no nos olvidemos de solicitar el inventario de los bienes, porque a veces nos acordamos al final del proceso ya o en etapa de división recién pedir el inventario de los bienes muebles. Y cuando ya vamos a los domicilios, al domicilio conyugal donde ellos vivían, no hay nada. Ni los focos están. Todos se lo sacan. El que se quedó lo sacó todo. Así he visto casos, digamos, ¿no? En que ella decía, pero aquí había un aire acondicionado, aquí había una lámpara, aquí había una puerta, una ventana, y no había nada allá. ¿Por qué? Porque esperaron hacer el inventario cuando ya había pasado mucho tiempo después de la separación. Entonces el inventario, en el caso sobre todo de los divorcios y de las desvinculación de uniones libres, es ya nomás hacer el inventario, porque incluso algunas o algunos por rencor, ¿no? Por venganza, hasta queman los documentos personales. Habían títulos profesionales, títulos de todos los estudios que habían hecho. En un caso que vi, no había nada. Todo se desapareció. Todos los documentos personales. Y eso ya no lo podemos volver a hacer aparecer. Entonces, es importante que se levante inventario de todo lo que hay en el domicilio conyugal tras la separación. Bueno, esas serían las medidas provisionales y cautelares. Hemos concluido más temprano, así que tenemos tiempo para si tienen algunas preguntas. Muchas gracias, doctora, agradecida por su excelente ponencia. La verdad estaba, bueno, en lo particular muy claro, doctora. Pero evidentemente me imagino que van a surgir dudas. Por favor, le ruego levantar la manito para que el micrófono sea habilitado. Ahí está la doctora El Telma. micrófono habilitado. Perdón, doctora Nilsson, la silencié sin querer. Sí, claro, no se preocupe, doctora. Pensé que era un micrófono encendido. Doctora Telma. Doctora Dayana, la verdad que no pude activar mi micrófono la anterior vez que levanté la mano, así es que pido disculpas, pero quiero insistir en la pregunta que quería hacerle, es sobre las medidas cautelares. Con relación a la orden de alejamiento, como todos sabemos, las medidas cautelares, cuando lo solicita la parte, el juez la sustancia sin necesidad de poner en conocimiento de la contraparte. Y en el caso de la orden de alejamiento, cuando conviven en el mismo, bajo el mismo techo, implica que la parte contraria va a quedar sin domicilio, sin un lugar donde vivir. Entonces, asumiendo de que podemos ser abogados precisamente de esa parte, de la que va a ser desalojada, ¿qué medidas podemos tomar nosotros como defensa? Para resguardando, porque no necesariamente a veces la parte que lo solicita dice la verdad, ¿no? A veces hay intereses ocultos, mezquinos, etcétera. Y conociendo el medio en el que nosotros vivimos, la situación económica general del boliviano, es muy rara la familia que tiene dos casas.
en la cual uno de los cónyuges puede decir, no hay problema, me voy para evitar problemas, voy a vivir en la otra casa que tenemos. Generalmente todos tienen una sola casa y viven pues ambos cónyuges bajo el mismo techo, ¿no? Entonces, Sí. de pronto, de un momento a otro, que te den 24 horas o 48 horas para que te busques dónde vivir, es complicado. Entonces, como nosotros como abogados de esa parte, asumiendo de que no haya un hecho de violencia, o si hubiera no sea cierto, ¿cómo podemos asumir defensa de ese cliente? Esa era mi duda, mi consulta. Gracias, doctora Telma. Mire, es que en este caso específico del alejamiento y con lo que ya emitió el Tribunal Constitucional, lo que normalmente se hace para esta medida, porque para las otras, la de que me piden que prohíba que se acerque a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio o el lugar donde se encontraren, no hay problema porque ya no viven juntos. El problema surge con esta medida donde le vamos a ordenar a una persona a que se salga de su casa. En esos casos, una práctica que se ha asumido por algunos jueces es correr en traslado. Esa medida, escuchar a la otra parte, incluso llamarlos a audiencia y hablar directamente con ellos para conocer más detalle de cómo es su convivencia juntos en la misma casa antes de ordenar la salida. Si hubiera un antecedente de violencia, si hubiera una prueba de que ya hubo un antecedente de violencia donde se dieron, ¿no? O sea, hubo violencia física o agresión de uno de ellos hacia el otro, sería más sencillo. Con ese antecedente ya yo puedo justificar y fundamentar la orden de que salga de la casa porque el riesgo es muy grande de que suceda algo peor. Ahora, si no hay nada sobre que los dos son violentos, más bien son personas que se ven que tienen buenos antecedentes, entonces lo mejor es hablar directamente con ellos, solicitar una audiencia. Como abogado, podríamos oponernos. Si el juez ordena la medida, plantear una, decir, señor juez, me opongo a esta medida por esto y pido que nos llame a audiencia, por decirle si es que el juez no lo hace de forma proactiva, porque normalmente en esta medida sí, o incluso señala una inspección judicial el juez, que es mucho más proactivo todavía. Voy a señalar una inspección judicial para ver cómo es la convivencia, porque puede ser que el inmueble dé para que ellos vivan alejados uno del otro, separados, digamos, ¿no? Que uno pueda tener un espacio. Había en un caso, por ejemplo, que había un departamentito atrás que tenía su entrada y entonces se pudo hacer cerrar en una parte para que él tenga su entrada, ella tenga su entrada y ahora estaban como que vivían separados en la misma casa, digamos, ¿no? Entonces es bueno ir a mirar, a ver, solicitarle al juez antes de que ordene la medida, venga inspección, veamos. O en todo caso me opongo porque yo no soy yo no soy el que genera violencia o causa genera algún tipo de riesgo, más bien soy yo el que sufre eso, podríamos decir. Ahora, estas medidas cautelares, doctora Telma, también le cuento que ahora son susceptibles de impugnación. Me había olvidado decirles eso, pero ustedes ahí en su código, no lo tengo ahorita a mano en mi código, en esa parte donde dice que las medidas cautelares no son susceptibles de impugnación, esa partecita ha sido declarada inconstitucional recientemente por una acción de inconstitucionalidad. Entonces, ahora todas las medidas cautelares, personales o reales, sí son susceptibles de impugnación. Entonces, si me afecta esa medida que me han ordenado, puedo presentar el recurso de reposición porque es un auto o un decreto interlocutorio, ¿no es cierto? Puedo presentar el reposición bajo alternativa de apelación. Lo que no se tiene claro es que si es bajo alternativa de apelación me la van a conceder en efecto devolutivo o diferido, porque tendría que ser en diferido según la norma. Pero ya no tendría sentido pues que me la concedan en diferido. Esos son vacíos ahorita. Yo les digo que es un vacío. Vamos a ver cómo se aplica porque recién ha salido esa sentencia o recién se ha hecho conocer de que esa partecita de la ley ha sido declarada inconstitucional bajo el derecho de que toda resolución judicial puede ser impugnada, ¿no es cierto? La doble instancia. Entonces, hay esas formas, doctora Telma. Yo personalmente en la práctica judicial les hablo de mi experiencia, ¿no? En esa medida específica corro traslado.
Y si aún así al contestar no estoy convencida de aplicarla, llamo a audiencia para escucharlos y ver qué dicen ellos, de que si es conveniente salirse, quedarse, vivir juntos, o ordenar una inspección para ver si ahí mismo se le puede dar una solución, porque obviamente uno de ellos va a decir es que yo no tengo dónde irme a vivir, que como que lo han dicho. O sea, tiene razón, sí me han dicho, no tengo dónde irme a vivir, ¿dónde voy a ir? No me saque de mi casa. Entonces, pero poder establecer medidas de seguridad para que no hayan riesgos mayores, ese es el problema, ¿no? El riesgo latente a que ellos se puedan agredir, a que llegue a eso. Ahí ayuda mucho la ayuda de los abogados, ¿no? También, de buscarle una solución más razonable y equilibrada para ellos. Es complicado. Gracias, doctora Telma. Pero ahí tienen a su alcance todos los mecanismos para poder defenderse ante esa situación. Muchas gracias, doctora. ¿Hay alguna otra pregunta? Pueden levantar la manito, por favor, para que les pueda habilitar el micro. Creo que no hay, doctora. Evidentemente, doctora, parece que ya no hay más preguntas. La verdad estaba muy claro todo. Siempre agradecida con su excelente ponencia, doctora. Ha sido un gusto acompañarla en estas 3 jornadas. Ya nos estaríamos encontrando en otra oportunidad. Recordarles a todos los participantes que las clases están siendo grabadas y se les va a pasar al finalizar el curso en todos los videos. Gracias, doctora. Gracias a todos los participantes por haber estado en estas 3 noches. Siempre es grato poder compartir con ustedes los temas del derecho de familia y siempre que haya tiempo y energía, lo vamos a seguir haciendo. Así que tengan éxito en sus labores como abogados familiaristas y que tengan un buen fin de año y buen descanso. Buenas noches, hasta luego.